Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes. Vamos a continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición. En esta ocasión estábamos hablando del maíz y de su proceso de nixtamalización, donde, hablábamos de que el nixtamal viene de utilizar cenizas para hacer masa. Y sí, como les mencionaba anteriormente, no se utilizaba la cal como nosotros la conocemos. Se utilizaban las cenizas que tienen características alcalinas para poder lograr que la masa tuviera la característica que ahorita vamos a revisar. En algunas otras regiones del país, como por ejemplo en los pueblos mayas, se utilizaban algunas conchas o algunos restos calcáreos que se molían y por su característica alcalina se agregaban al agua y con eso se hacía el nixtamal, con eso lograban la nixtamalización. En la actualidad se llegan a utilizar algunas piedras de cal que tienen un tratamiento donde se hidrata y se purifica para que tengamos la cal que se va a utilizar. Esta cal tiene la característica, o aquellas cenizas o aquellos conchas que se utilizaban son alcalinas. Alcalino significa que tiene un pH arriba de 7, que llegan a tener pHs de 9, 10, 11, 12 hasta 14, que es el grado de alcalinidad que llegan a tener los elementos. Esta cal se diluye en agua. El agua tiene que tener alguna temperatura arriba de los 80 grados, llega a tener hasta 90 grados. Más o menos la concentración que se utiliza depende de lo que tú busques o depende de la región donde se utilice. Se utiliza al 1% o al 1.5%. ¿Para qué? Si tú piensas en el maíz, si tú quieres cocer un grano de maíz en agua normal, vas a batallar, y para que le quites el pericarpio o el pellejito, batallas muchísimo. Pero al tener esta alcalinidad ahí, al tener la cal, vamos a tener una acción sobre esa fibra que se va a romper y va a permitir que el componente entre y que entre agua dentro del grano de maíz y por dentro se esté hidratando y esté sucediendo un efecto que se llama gelatinización del almidón de maíz. El germen que tiene el maíz, o en algunos lugares le dicen la conchita del maíz, que es la parte de abajo, también va a estar absorbiendo nutrientes y estos se van a incorporar al grano o van a liberar algunas de las sustancias que ya las mencioné: calcio, niacina, triptófano y por ahí otro aminoácido importante que se llama isoleucina, que es un aminoácido fundamental en épocas de crecimiento. Esto va a permitir que el grano de maíz rompa ese pericarpio, ese pellejito, lo podamos lavar, se lo podamos quitar, queda el agua de residuo y el grano ya lavado se lleva a moler. Más o menos el tiempo de reposo, normalmente en una tortillería tradicional, es toda la noche. El reposo puede llegar a ser de 1 hora, dependiendo lo que quieran hacer, ya en procesos más industriales, o puede llegar a ser hasta 6 o 12 horas. Pero la tortillería tradicional, que es lo que comúnmente tenemos aquí en San Juan, pasa toda la noche. Se habla de que la persona que le da el punto a nixtamal se llaman maestros nixtamaleros, así se llaman ellos. Realmente, como hay un maestro cervecero, como hay un maestro alcoholero, como hay maestros en los procesos de fermentación, el mismo sucede en el proceso de nixtamalización, que su nombre es nixtamalización. No es fermentación, no es otra cosa, es nixtamalización. Una vez que se le da el punto, que se encuentra que el maíz, el grano, está listo para utilizarte, se lava, se quita pellejo y se muele y es como obtenemos la masa. En el caso de cuando vamos a hacer pozole, el tratamiento es un poquito más corto, se lava y se vuelve a cocer para que el grano floree o esponje y caigan lo que sería la parte del germen, que esa no la comemos en el pozole debe de estar esponjadito. En el caso de la masa, esta se lleva a moler. Tradicionalmente se utiliza piedra volcánica. Antes lo que utilizaban era un metate, era lo que se utilizaba, y el metate es de piedra volcánica. Normalmente en una tortillería el molino tiene piedras, que es lo que va a darle la molida que queremos de este nixtamal o de esa masa. Y ojo, no es lo mismo la masa que usamos para las tortillas que la masa que vamos a hacer para gorditas y tamales. La molida que se le da puede ser más entera, donde expongas un poquito menos, donde le des oportunidad de que la masa sea manejable, y en la tortilla se trata de que la molienda sea más fina. Y algo bien interesante, cuando tú quieres revisar que una tortilla está bien hecha, está bien cocida y está bien hecho en nixtamal, hay una prueba que se llama la prueba del sastre, donde tú una tortilla recién hecha la apachurras con tu mano y la sueltas, y la tortilla tiene que recuperar su tamaño, estando calientita, porque si está fría, claro que se va a romper. Nos vemos en la siguiente cápsula para estar hablando más de los productos de maíz.